Y esta tarde me acompaña en la moderación y soporte técnico el ingeniero José Antonio Sejudo Hernández. Buenas tardes, Antonio. Hoy vamos a hablar de la argumentación convencional. Y qué mejor que un buen ejemplo para poder hablar de este tema, sobre todo en orden a que pues esto va a permitir ilustrar perfectamente la idea que voy a ahorita esbozar de una manera genérica y luego pues lo aterrizamos en un campo más práctico. Lo que hay que decir es que hemos explorado que la argumentación, voy a hacer una breve muestra de lo que estaba platicando el día de ayer. La argumentación es un proceso, es una serie es el uso de una serie de herramientas que nos van a permitir avalar y justificar un razonamiento que estamos esgrimiendo. Y este razonamiento que esgrimimos no necesariamente tiene un origen en precedentes, en resoluciones previas, en analogías, sino que a veces tenemos que ser propositivos y dar respuestas en un sentido originario, que además, gracias a la argumentación, vamos a encontrar los argumentos que avalen y justifiquen las pautas con las que nuestra resolución puede servir después como un precedente o como una jurisprudencia o como una resolución que sirva de faro, que ilumine las formas de razonamiento de problemas nuevos. Y vamos a hablar de la convencionalidad. Les diría que en el campo de la argumentación no existe propiamente un lineamiento metodológico, ni una estructura lineal, ni diagrama que diga los asuntos tienen que resolverse de esta manera, ¿no? Siempre en el caso de los más afortunados, podemos decir que se utilizarán la sana crítica, las máximas de la experiencia y terminología que incluso varía en un sentido de autor en autor, ¿no? Y esto puede ser muy complicado si no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo y qué sentido tienen los términos. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de elementos que podemos encontrar en las formas de resolución de los asuntos. Perdón. Perdón ustedes. Es que hay un aire acondicionado que también está como muy fuerte para mí. Bueno, vamos a ver. Un ejemplo, el ejemplo que voy a poner a continuación, tiene que ver con las pautas probatorias o el estándar probatorio. Vamos a llamarlo así mejor. De hecho, es el nombre más adecuado. El estándar probatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El estándar probatorio de la Corte Interamericana diríamos que es un parámetro avalado y certificado o acordado en el que los países miembros aceptan la forma en que se van a llevar a cabo los procedimientos jurisdiccionales en la Corte Interamericana. Primero, siguiendo los elementos de la Convención y de la Comisión, que no es necesariamente una instancia previa a la Corte, ¿no? Son dos cosas distintas en distintos momentos. Pero claro que para que algo llegue a la Corte, pues tiene que pasar por la Convención, por la Comisión, pero no quiere decir que la Comisión sea una instancia previa, sino que es un proceso, un procedimiento previo que podría servir de facilitador antes de que llegue al tema de la Corte. Pero hay un estándar probatorio que considera la Corte Interamericana y que los países miembros aceptan
que sin embargo esa forma, ese estándar probatorio no se aplica necesariamente en los países. Y les voy a decir en qué consiste. Ese estándar probatorio de la Corte Interamericana lo que busca es aclarar que efectivamente se hayan llevado a cabo las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. No necesariamente son pruebas que van a señalar a un responsable. Esto es muy importante. En un proceso penal, por ejemplo, o en cualquier proceso jurisdiccional, se hace una acusación formal a una parte para que responda por violaciones que se le han hecho a la otra parte, ¿no? Pero, o bien delitos que se han cometido y hay víctimas que esperan que se resarza el daño y además que se castiga a las personas que lo cometen. Es decir, aquí no se busca, mientras que en el sistema tradicional de cualquier país se busca al responsable y se busca precisamente ya no tanto el acto, sino quién es el responsable de la violación de los derechos. En el estándar probatorio de la Corte Interamericana, lo que hay que probar es que efectivamente se haya dado la violación de derechos. Eso es como lo esencial primero, que se violaron los derechos. Oiga, pero ¿y entonces si se violaron, quién va a responder? En ese caso, si no tengo una persona clara y definida que es la responsable, sabemos, por ejemplo, violación del gobierno mexicano o violación del ejército mexicano, ahí podemos ver que fue una autoridad la que cometió la violación de derechos. Pero aunque no sabemos el nombre exacto de la persona que lo hizo, o se estén tapando los temas, o queda confuso el asunto, es la institución o el país el que va a responder, ¿no? Y además responde a partir de una serie de recomendaciones. Incluso porque no es el que sea el responsable, sino porque debe de poner las condiciones para que no vuelva a ocurrir este hecho. Bueno, presentado este esquema, ustedes me dirán, bueno, esto no puede ocurrir en México. Bueno, vamos a ver un, un, una controversia y vamos a revisar la metodología que utilizó la Sala Superior para resolver el problema. Y vamos a ver qué se argumenta y cómo se argumenta. ¿De acuerdo? Para esto vamos a, si ustedes me permiten, voy a echar mano de esta lámina. Me va a permitir ilustrar la exposición del día de hoy. Este caso es un caso que ocurrió en Guerrero, donde este personaje, Eric Sandro Leal Cantú, era candidato de una coalición y Ruperta Nicolás Hilario era candidata de otro grupo. Y hay abiertamente ataques a Ruperta Nicolás Hilario mediante pintas en paredes, letreros, anuncios, que incluso mucha de su publicidad, de su propaganda política fue pintarrajeada y se agregaron elementos de más. Y aquí propiamente se anuló la elección esgrimiendo el argumento de que fue por violencia política de género. Ahora, pues alguien pensaría que el responsable de todo lo que se hizo fue el señor Eric Sandro Leal Cantú, o sus seguidores, o el partido, o algunos militantes del partido, o de la coalición donde este señor Eric Sandro Leal, pues era el candidato de oposición frente a Ruperta Nicolás, que además iba por una reelección. Aquí solamente a modo de introducción, ya hablé del estándar probatorio de la Corte Interamericana,
Y me gustaría señalar, por ejemplo, que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, sus siglas en inglés, señala que violencia contra la mujer propiamente es aquella que está basada en el género. La expresión violencia por razones de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone en manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. Esto es lo que nos dice el numeral 9 de las recomendaciones generales, el numeral 19, entre otros instrumentos de la CEDAW. Y el 10 señala: el comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. Si ustedes revisan este documento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pues verán ustedes que claramente se da violencia política de género. Un antecedente de la Sala Superior señala que la violencia política por razones de género son aquellas acciones y omisiones basadas en elementos de géneros y dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que puede ocurrir tanto en el ámbito público como privado. Puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, psicológico, físico y sexual. Ya una vez que vimos lo que dice la CEDAW y lo que dice la Sala Superior, vamos a echarle un vistazo a cómo ocurrieron algunos eventos. También terrible esto. Una elección fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política en razón de género, es decir, porque una de las candidatas era mujer. Fue la elección municipal de Illatenco, en Guerrero, pero lo increíble es que tiene que reponerse el procedimiento porque fue anulado. Y para que la mujer agraviada pueda competir nuevamente, le tiene que pedir permiso a un consejo de hombres. Así las cosas. Elizabeth Mávil viajó a este lugar enclavado en la montaña guerrerense y esto fue lo que encontró. Se encontraron leyendas: fuera Ruperta, las mujeres no sirven para gobernar. En otro donde dice: fuera Ruperta, ya comiste. Ninguna vieja más en el poder, fuera Ruperta. Fuera Rupuerca, es tiempo de los hombres, fuera Ruperta. En las calles, postes, sobre las carreteras, me decían que ya deja de engañar tanta gente, porque si no un día de esto vamos a ir por ti y vas a amanecer por ahí. Las pintas que aparecieron el pasado 28 de mayo en calles, carreteras, bardas y señales viales del municipio de Illatenco, Guerrero, motivaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección ganada por el candidato del PT, Erixandro Leal Cantú. No es válido que por obras fabricadas, desconocemos quién fue el autor, hayan tumbado una elección. Sí nos duele el fallo, porque no fuimos culpables. El tribunal argumentó que se ejerció violencia política de género en contra de la candidata Ruperta Nicolás Hilario, indígena mapa de 38 años, quien buscaba la reelección. Marca un hito, un antes y después en el tema de la violencia a las mujeres. Su abogado acaba de sufrir un atentado. Ayer estuvo aquí el doctor y el carro está todo balaceado. La ley establece que a más tardar el 20 de diciembre deberá reponerse la elección municipal, algo que los opositores a Ruperta no quieren. Lo que pedimos ahorita es que se respete, pues, o sea, ya se hizo el resultado pasado, nosotros ya votamos, ¿por qué otra vez? El PT repetirá candidato, quien no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Mantenemos la postura de seguir trabajando unidos para el licenciado Erixandro Leal Cantú. Ruperta, al ser mujer, deberá someterse nuevamente al Consejo de los Principales.
los hombres ancianos del pueblo, quienes según su código de usos y costumbres le deben autorizar una vez más participar en la elección de este municipio, cuya población es 100% indígena. El pueblo tiene que darle el permiso a las mujeres de contender. Hay como un consejo de ancianos, pero ahí lamentablemente son puros hombres. Es patriarcal. Participaremos siempre y cuando la militancia decida. Miedo ya lo tuve antes de, y ahorita me siento con más seguridad de demostrar de todo lo que pasó, que las mujeres podemos gobernar. Sí hemos pedido protección, pero hasta la fecha no he visto resultados. El mandato de Ruperta como presidenta municipal terminó el último minuto del 29 de septiembre. Este martes se instaló el Consejo Municipal Provisional que gobernará hasta que haya nuevas elecciones previstas en los próximos 60 días. En este municipio de 12,000 habitantes, la violencia de género no es algo nuevo. Solo el 10% de sus mujeres tienen estudios. El resto son amas de casa, tienen en promedio 5 hijos y apoyan en el campo. La esposa la golpean con los hijos, un escándalo, y no vas a decir nada. ¿Por qué? Porque ya estás, ahora sí como quien dice, te vendieron. Y no tiene uno derecho ni de quejarse con su familia. Bien, ahí tienen ustedes el caso, ¿no? Cómo está expuesto. Ahora bien, fíjense que como llegó el asunto, efectivamente, es que el Partido del Trabajo dicen, bueno, nosotros ganamos, ¿no? Y la candidata, Ruperta, pues dice, pues sí, pero en unas condiciones en las que yo estoy en condiciones desfavorables, estoy en condiciones de equidad, no estamos en condiciones iguales para la campaña. Y claro, el problema aquí es que lo que esgrime el Partido del Trabajo es, bueno, nosotros no hicimos nada, o demuestran que hicimos nosotros algo para anular la elección. Y aquí es donde está el punto esencial y esta metodología de argumentación basada en los estándares probatorios de la Convención y de la Corte Interamericana. No se va a tratar de probar quién es el responsable, sino de que efectivamente se dio la condición de desventaja por una violación de derechos humanos o derechos político-electorales. Y se anulará la elección, se mantendrá la decisión de anular la elección, no por castigo al otro partido ni al candidato, mientras no tengamos pruebas de que fueron ellos los que lo hicieron, sino porque se ha cometido una injusticia y hay que establecer condiciones de equidad ante una violencia política de género que impidió que las elecciones se dieran en igualdad de condiciones. Ese es el argumento maestro a partir del cual se da el empleo de estas pautas, de esos estándares probatorios. Vamos a revisar, si ustedes me permiten, los argumentos que se esgrimieron por parte de la Sala Superior. Incluso vamos a ver el voto particular de un magistrado que se opone a que esa sea la forma en que se debe resolver. Es Ruperta Nicolás Hilario, mujer indígena de la etnia Mepa, presidenta municipal de Iliatenco, Guerrero, y candidata por la vía de la reelección a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, ¿no? Este fue el partido que perdió y ella perdió. Hechos relevantes. El 9 de septiembre del 2020, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dio inicio al proceso electoral local ordinario 2021. El 6 de junio se llevó a cabo la elección para integrar, entre otros, el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, que es donde precisamente Ruperta está compitiendo por Movimiento Ciudadano. Y va por la reelección. El 10 de junio del 28º Consejo Distrital,
realizó la asignación de los cargos que integran el ayuntamiento, expidiendo la constancia de mayoría de validez de la elección a favor de la plantilla postulada por el Partido del Trabajo. Es decir, las elecciones fueron el 6 de junio y el 10 de junio se expide la constancia de mayoría de votos. Movimiento Ciudadano impugna la elección y lo que muestra como pruebas son los siguientes elementos. Ya vieron ustedes algunos en el video. En 14 lugares de Iliatenco se pintaron frases como fuera, Ruperta, es tiempo de hombres, ninguna vieja más en el poder, las mujeres no saben gobernar, fuera, las viejas no sirven, con C, escriben así, sí deberían sancionarlos por no saber escribir bien. Y así como pintas sobre la imagen de la cara de la candidata de lo que aparentemente es barba y bigote, ¿no? Ahí la tienen abajo. Ninguna vieja en el poder, fuera Movimiento Ciudadano, fuera Ruperta, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes estas pintas. Y dicen, ay, bueno, pero son pintas, ¿no? ¿Cómo le va a afectar esto a la candidata? Bueno, precisamente estamos hablando de Iliatenco Guerrero. No a la reelección, fuera, deja de flojear, Ruperta. A esto podríamos decir que se da un grupo de activistas o grupos de la sociedad civil, como Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, que también integra la Red Nacional de Mujeres Defensoras del Partido en Todo, a una forma de amicus curiae para darle observación y seguimiento al asunto de Ruperta, ¿no? Es decir, el 28 de septiembre se recibió el escrito presentado por los integrantes de estas organizaciones para poder colaborar en la resolución y buscar la anulación de la elección. ¿De dónde viene esto y qué es lo que vamos a revisar? Pues hay una serie de procesos previos. Hubo un juicio de inconformidad local el 14 de junio. Movimiento Ciudadano interpone el juicio de inconformidad local en contra de los resultados del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez y la constancia de mayores expedidas, en razón de que precisamente la competencia electoral no se dio en igualdad de circunstancias. La resolución local que se dio el 5 de agosto confirmó resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a las personas integrantes de la planilla postulada por el Partido de Trabajo, porque dijeron que no hay responsabilidad por parte de los integrantes del Partido de Trabajo y no tendrían por qué anular su triunfo. Se consideró que, si bien se acreditó la realización de distintos actos de violencia política por razón de género contra la candidata, estos no habían resultado determinantes para anular la elección. De allí que confirmaran sus resultados la declaración de su validez y la expedición de la constancia de la mayoría. Entonces, diríamos que lo que es la instancia local no anula la elección y precisamente dice, esto todo que está esgrimiendo no es suficiente. Y de ahí vamos al juicio de revisión constitucional. El 9 de agosto, Movimiento Ciudadano promovió juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional de la Ciudad de México. Eso fue el 9 de agosto. El 25 de septiembre se resuelve. ¿Y qué hace la Sala Regional? Revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y declara la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Iliatenco Guerrero en el proceso electoral. Aquí, vámonos para atrás, se anula la elección y se revoca lo que se determinó por el tribunal, bueno, por la instancia regional. Denme un minuto para... Se me cerró la garganta. Y entonces ahora sí, el 26 de septiembre, los del Partido del Trabajo, que son los recurrentes, interponen el recurso
que vamos a revisar, que es el juicio del que se va a dar en la sala superior, perdón, que se va a dar el recurso de reconsideración. Bueno, aquí me gustaría mencionar precisamente los estándares probatorios, el criterio de valoración de la prueba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como unos estándares particulares en cuanto al criterio de evaluación. Dice, a diferencia del proceso penal, en los procesos ante la Corte, primero, los estados no comparecen como sujetos de acción penal. O sea, el estado va, pero no es un sujeto que esté a juicio en el que sea un indiciado, alguien que está siendo investigado, para que responda por daños y violaciones de derechos. No es necesario que se identifiquen individualmente a las personas responsables de los hechos. No tienen aplicación los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. ¿Por qué no? Si son principios universales. Bueno, porque no estamos buscando la responsabilidad de nadie, a nadie se le va a juzgar, ¿no? Y tampoco se aplica el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable. Pues lo que importa es ver si se violaron o no los derechos. Esto es bien interesante, es otra lógica, es otra forma argumentativa, porque no se trata de castigar a alguien, se trata de hacer justicia y definir y determinar si los hechos acontecidos violaron los derechos de una persona y la elección precisamente se da en condiciones de desventaja para la otra candidata. Oiga, pero es injusto la otra parte. Sí, pero vamos a ver, ¿es injusto o precisamente el proceso no se da en condiciones de igualdad? Y no se anula la elección, no tanto por la responsabilidad, sino porque la parte ganadora tiene que entender que tal vez ganó en condiciones desfavorables para una de las partes y eso le da una cierta ventaja. Oiga, pero yo no tuve nada que ver y como decía la presidenta del Partido del Trabajo allá de Iliatenco, pero ¿por qué no nos anulan si ganamos? Bueno, no es por dar el triunfo a una u otra parte, sino porque el proceso tendría que haber sido realizado y haberse llevado a cabo en condiciones de igualdad y de equidad, ¿no? Entonces, fíjense, el estándar de la prueba, de la probabilidad prevalente, es el aplicable en el proceso en la Corte Interamericana. Y aquí, como dicen, entre las diversas hipótesis posibles en torno a un mismo hecho, debe preferirse aquella en la que se cuenta con un grado relativamente más elevado de probabilidad. ¿Es más probable que sí hayan dañado el derecho de Ruperta? Pues es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos agravios, vamos a ver 7 agravios, no vamos a ver todos los agravios, pero esto sirve para ilustrar el asunto que vamos a ver. No sé si hasta aquí, antes de continuar, hay alguna duda, algún comentario, alguien quisiera decir algo al respecto, ¿no? Pero sí se ve por dónde va la sesión del día de hoy, ¿no? Y qué es lo que queremos ustedes. Bueno, vamos a revisar este caso. Regreso a mi presentación. Muy bien. Agravio primero. Violación al principio de presunción de inocencia. Los recurrentes dicen, es que están violando mi presunción de inocencia, ¿no? Y dicen, no debió anularse la elección sin probar que los actos de violencia política por razones de género fueron cometidos por los candidatos ganadores, los simpatizantes del Partido del Trabajo o del candidato, militantes o dirigentes partidistas. Se debe contar con elementos objetivos para considerar que fueron determinantes para el resultado de la elección. Y como no lo están haciendo, están violando mi presunción de inocencia. Y la respuesta que da el tribunal, fíjense que es interesante, dice, ese argumento es inoperante. Y es que en realidad no es que opere, porque no están violando la presunción de inocencia. No opera el argumento. ¿Por qué?
La sala regional no señaló como culpables a los ahora recurrentes, a los miembros del Partido del Trabajo, ni a sus militantes, ni a nadie, ni a algún grupo de personas específicas, toda vez que no existían medios probatorios para atribuir la realización de las conductas denunciadas, sino que se limitó a inferir que quien fuera responsable de los actos constitutivos de violencia política de género debían de tener intereses políticos contrarios a los de la afectada. Pero eso no te hace a ti ganador responsable de eso, sino que hubo gente que lo hizo para dejarla en una situación de desventaja. Entonces, esta decisión no violenta la presunción de inocencia. Yo nunca he dicho que tú seas culpable. Lo que estamos diciendo es que quien lo hizo la puso en desventaja y no estamos afectando la presunción de inocencia. Ese es el primer argumento, y precisamente señala que la violación del principio de presunción de inocencia del Partido del Trabajo estaba dando, pues en realidad es un argumento de carácter inoperante. Segundo argumento. Dice el recurrente, no se encuentra acreditada la atribuibilidad. A mí no me gusta mucho cómo está escrito esto, pero lo estoy transcribiendo de cómo está en la sentencia. La atribuibilidad de la conducta denunciada y no puede sancionarse con la nulidad de la elección. O sea, no se encuentra acreditada la atribución de conducta denunciada. No puede sancionarse, o sea, como no puedes atribuirle que efectivamente lo cometieron el daño, no puede sancionarse con la nulidad de la elección. Violación al principio de presunción de inocencia, o sea, repiten otra vez la presunción de inocencia. Bueno, ya está bien, ya estás diciendo que no fui yo, ni que estás violando el principio de inocencia, pero tampoco me lo puedes atribuir, o sea, como que repiten el argumento, pero de otra forma, ¿no? No me lo puedes atribuir, y como no me lo puedes atribuir, no me puedes sancionar. Y dicen, a ver, ese argumento es infundado. No es inoperante como el otro, porque no estamos atacando la presunción de inocencia, sino que esto no tiene fundamento. Y fíjense, aquí está el argumento. La determinación de anular la elección no se basa únicamente en el hecho de que la conducta violatoria tenga la atribución de que haya sido alguien del partido, sino que es necesario analizar el contexto de la manera integral y el impacto y determinancia del resultado de la elección. Es decir, el otro no está operando porque no está en juego la presunción de inocencia. Y esto no tiene fundamento, porque no te estamos atribuyendo a ti la culpa de aquello, sino que lo que estamos señalando es que se afectó el resultado de la elección por ese tipo de actos que se llevaron a cabo, ¿no? Y remata el argumento, el ataque al argumento infundado, señalando, lo que se busca en la nulidad de la elección no es castigar a los recurrentes quitándoles el triunfo obtenido. Si bien la revocación es una consecuencia jurídica inevitable, lo que no implica que se le esté sancionando o atribuyendo la comisión de los actos de violencia. No hay fundamento en decir que no está acreditado que haya sido ellos. Pero es que ahí no hay fundamento. Porque yo no estoy atacando que haya sido tú. Simplemente que ahí hubo una condición de desventaja. ¿Estamos bien? Entonces, en el primer caso, un argumento inoperante. No opera porque no tiene nada que ver en caso de la presunción de inocencia. Nunca se pone en juicio. No opera ese argumento. Y este no es inoperante, pero no tiene fundamento. Porque en ningún momento se dijo que se anula la elección porque a ellos se les atribuya la violencia de política de género. Ahí está. Ahí tienen los argumentos de convencionalidad.
operando en un asunto en México. Es otra forma de resolver el asunto. Me parece que es una forma muy elegante porque efectivamente se busca la protección de los derechos político-electorales. Luego dicen, bueno, a ver, vamos a pensar, ok, ya me dijiste que no vieras mi principio de inocencia, ¿no? Y tampoco dices que me anula la elección porque se diga que yo fui el culpable, ¿no? El responsable de las pintas, ¿no? Ya tengo un argumento inoperante y un argumento infundado. Pero tampoco está claro que esas pintas hayan afectado a la candidata, ¿no? Y fíjense lo que esgrimen. No se encuentra acreditado el hecho de que se haya afectado la votación en todas las casillas o que la supuesta violencia política de género se haya suscitado durante un tiempo preponderante de campaña y pues a su dicho no se puede constatar cuánto tiempo se encontraron las pintas y si efectivamente se trataba de lugares de tránsito frecuente o como que no en todas ellas se podía identificar que estuviesen dirigidos a la candidata referida, ¿no? O sea, sí había pintas, pero pues esas pintas no dicen toda Ruperta, ¿no? Está sobre una manta que es de Ruperta, pero luego dice fuera Ruperta, ¿no? Nada más dice fuera. O hay un letrero de Ruperta y al lado dice fuera las viejas, ¿no? O las viejas no saben, no sirven con C o alguna cosa así. Eso no quiere decir que haya una conexión y que se le esté afectando, dirán los recurrentes. Y aquí tenemos un argumento infundado. Un argumento infundado. Dos argumentos infundados, uno inoperante. ¿Cuál es el argumento infundado? Dice la Sala Superior, se tuvo por acreditado que la existencia de las pintas databa de al menos 6 días antes de la celebración de la jornada electoral. O sea, por lo menos una semana antes sí estaba. Y durante el periodo de reflexión, es decir, la veda electoral, ahí estaban, no los quitaron. Y dice, eso es tiempo suficiente para que se presuma que su exposición pudo afectar el criterio del electorado. O sea, sí estaban allí las pintas. Y de algún modo durante el periodo de veda, de reflexión, pues me parece que por lo menos están los elementos, dice la Sala Superior, están los elementos presentes y se puede afectar y cambiar precisamente tal vez la opinión del electorado, ¿no? Eso en cuanto al agravio tercero. Vamos al agravio cuarto. Y aquí nos vamos a encontrar con un doble argumento inoperante e infundado, ¿no? Vamos a ver. Agravio cuarto. Las incidencias no se dieron cerca de la ubicación de las casillas. O sea, bueno, está bien. No me violaste el principio de presunción de inocencia, no dices que fui yo, y me dices que las pintas, pues sí estaban en la época de reflexión, pero bueno, donde ella pierde, no se dieron, o sea, las pintas no se dieron cerca de la ubicación de las casillas, ¿no? Entonces, pues no podemos decir que haya una relación, o sea, eso está en la carretera vieja de Iliatenco, o dentro de los caminos rurales de Iliatenco hay una parte donde pues sí están ahí unos letreros, pero pues es poca la gente que pasa por allí, o sea, y no estaban las casillas, ¿no? Entonces, fíjense qué dice el tribunal. Dice, a ver, aquí hay un argumento infundado e inoperante. ¿Dónde está lo infundado? En que se analizó la ubicación de cada uno de los mensajes o pintas. Ahora sí que se puso el mapa y se vio dónde estaban las casillas y dónde estaban las pintas, ¿no? Y se dieron cuenta de lo siguiente, que
Tal vez no estaban afuera de las casillas Las Pintas, pero de algunas comunidades del municipio que no tenían casillas, tenían que desplazarse a donde estaban las casillas. Y esas pintas estaban en los caminos que tenían que recorrerse para llegar a donde estaban las casillas. Como dice el argumento, no se ubicaron las casillas, pero al trasladarse a las casillas electorales que correspondían, necesariamente transitó por donde se encontraban dichos mensajes. La gente pasaba por allí. Además, se concluyó que justamente en aquellos lugares fue donde la candidata tuvo una cantidad considerablemente menor con respecto a los votos del ganador. Ese es el argumento infundado. O sea, no me digas que porque estaban en los caminos no afectaron las casillas. Eso no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque para ir a las casillas tuvieron que pasar por allí. Ahora, ¿dónde está la inoperancia? El hecho de que las carreteras en donde se encontraron las pintas sean una vía transitada a alta velocidad no implica que sean menos visibles, sino uno dice, no, pues es que era la autopista y ahí van arriba de 80 kilómetros por hora. Pues sí, hay quien puede ir a 80 o hasta 100 kilómetros o 120 kilómetros por hora, pero eso no quiere decir que sean menos visibles, porque puede ser que la gente que va a votar no va a 80 o 100 kilómetros por hora, ¿no? Dicho argumento no puede ni siquiera crear un indicio de que las personas no lo vieron o no le prestaron atención. Entonces, ese argumento no opera. Y en cuanto al otro, es infundado porque efectivamente tiene que pasar por ahí. Quiero que vean ustedes que hasta estos cuatro agravios, nunca el recurrente está siendo considerado como el responsable. Jamás. Se están argumentando los aspectos que buscan la igualdad de condiciones de la elección. Y esto es precisamente una pauta o un punto de un procedimiento argumentativo convencional, ¿no? Que funciona en ese nivel. Bueno, vamos a echarle un vistazo más porque ya el tiempo va bien rápido. Agravio quinto. Bueno, a ver, de estos cuatro agravios, no sé si voy muy rápido también. Preguntas, comentarios. ¿Alguien quisiera comentar algo? Usted, Miriam, ¿no? ¿Le parece todo clarísimo? ¿Conoció usted el caso, Miriam? ¿Verdad que está interesante? A mí me parece que es un caso muy interesante. Uno lo va. Bueno. Ok. Bueno, vamos a seguirlo y ahorita lo comentamos. Vamos al agravio quinto. Fíjese ahora que dicen los del Partido del Trabajo. Dicen, bueno, ok, ya dices que no fui yo y que no violaste el principio de inocencia. También estás diciendo que bueno, las pintas, aunque no estaban exactamente en las casillas, pues la gente sí pasó por ahí y las vio, ¿no? Y también me estás diciendo que efectivamente, pues sí se dieron el tiempo de reflexión y que la gente sí las vio y que eso la deja en estado de condición. Pero, vea, fíjese lo que dice, pero no hubo impedimento para ejercer su derecho a ser votada. O sea, ella nunca perdió su derecho a ser votada. Es cierto, se dieron todas esas cosas contingentes en esas situaciones, en esas condiciones, pero ella nunca perdió su derecho a ser votada. Tan no lo perdió que la gente fue y votó por ella. Entonces no es que lo haya afectado. Pero fíjese que aquí el argumento, fíjese lo que dice, no está acreditado en autos que los hechos de violencia política de género hayan impedido a la candidata ejercer su derecho a ser votada. Pues no se acredita que se le impidiera hacer campaña o actos de propaganda relacionados con la obtención del voto. No, pues claro que no, ella iba. Claro, iba y tenía que transitar por lugares donde estaban las pintas que decían cosas sobre ella, ¿no? Pero pues a ella nadie se le impidió, ¿no? Ir a hacer proselitismo.
Bueno, esto es un argumento inoperante. ¿Por qué? En lo que se controvierte en el presente asunto no es que se le impidiera hacer campaña, sino que se realizaron actos de violencia política que en su contra, que derivaron de un impacto en el resultado de la elección. Y fíjense, dice, la Sala Superior considera que los actos de violencia política de género sí influyeron directamente en la opinión de los votantes, generando un perjuicio, y yo diría también un prejuicio, pero precisamente porque está existe este prejuicio directo en su derecho político electoral. Es decir, sí afecta su derecho a ser votada, no por el acto que ella pueda realizar, sino porque está impactando las pintas en un ambiente de desigualdad. Esto es como muy importante hacerlo ver y marcar ese asunto. Ya casi acabamos los agravios. Bueno, estoy poniendo así como los principales, no son todos los agravios, pero son los más interesantes. Agravio sexto. No se demostró la influencia en el electorado. Ándale, pues. Dicen, bueno, a ver. Ok, dices que sí pudo hacer campaña y nadie se lo privó, pero que sí la afectaron. A ver, demuéstrame, métete en la mente de la gente y dime en qué queda y en qué consta que efectivamente esas pintas que dicen, fuera la vieja, ¿no?, le hayan afectado. Y dice el recurrente, se parte de la premisa falsa de que por el simple hecho de estar acreditados diversos actos de violencia de género, se genera un desequilibrio en la contienda electoral, pues no se demostró de qué manera influyeron efectivamente en el electorado. Bueno, pues sí, a ver, sí lo vieron, ¿no? Era una vía de alta velocidad y sí tenían que pasar por allí. Y sí lo vieron, sí lo vieron, ¿no? Pero a la hora que llegaron a la casilla, ¿cómo afectó su mente? Y aquí, esto es un argumento interesante. Fíjense, la Sala Superior dice lo siguiente. Esto que dices es un argumento infundado. Creo que es lo más interesante que hay. Dice, se demostró de qué manera se influyó en el electorado de forma tal que resultó determinante para el resultado de la elección, analizando todos los factores necesarios. Además, no hay contradicción, como lo aducen, puesto que la sala responsable estimó que los mensajes existían por lo menos 6 días antes de la jornada y durante el periodo de reflexión, por lo que el planteamiento formulado por los recurrentes es inexacto, pues en ningún momento se dijo que los mensajes aparecieran durante la veda, sino desde al menos 6 días antes de la elección, ¿no? Sí estaban antes de la elección, no se quitaron, y dice, se demostró de qué manera se influyó en el electorado de forma tal que resultó determinante para el resultado de la elección, analizando todos los factores necesarios. ¿Cuáles son esos elementos? Porque la resolución no se mete a analizar eso. Simplemente señala que se llevó a cabo y se hizo. Y esto es muy interesante porque aquí se utilizó un método sistémico en el que es un factor, es una variable dentro de todo el conjunto de variables sistémicas que envuelven una circunstancia. Es decir, está dentro del entorno del evento y la presencia de esos elementos sesga todo el procedimiento. Ahora sí que es el negrito en el arroz, ¿no? Que la piedrita negra dentro del arroz haya evitado que la sopa esté buena, pues es que no hace falta probarlo. A la gente le hubiera gustado la sopa si no hubiera habido el negrito, ¿no? Pero se da eso, está ya adentro.
Entonces no podemos evitar que la gente se dio cuenta de que había una piedra dentro, una piedra, un negrito dentro del arroz blanco. Obviamente, sistémicamente, orgánicamente, todo el evento tiene una variable que establece un condicionamiento que sesga todo el proceso. Entonces, la gente piensa, pero piensa sobre lo que hay. Si no hubiéramos tenido ese factor no es variable. O sea, cuando uno está pensando en los candidatos, a ver, yo no pienso, fíjense, yo no pienso, cuando se da la elección, yo no pienso si al candidato tal le van a pintar bigote o no, o si van a decir la candidata tal no sirve para gobernar, ¿no? Eso no está en mi escenario. Mi escenario opera racionalmente sobre lo que hay sobre la mesa, ¿no? Yo no pienso, bueno, es que a lo mejor hubo una secta esotérica o los Anunnakis están ayudando a la candidata tal o al candidato tal a que ocurra algo. No. Las cosas sobre la mesa, lo que hay, lo que no hay, no hay. Y todo genera variables. Este es un punto interesante porque aunque no está diciendo cuál es la metodología, sí hay una metodología de integración sistémica, de ponderación de los factores en un asunto. Es un tema que a mí me parece que es muy interesante. Agravio séptimo. Victimización secundaria. Dice en los recurrentes, los hechos de violencia política en razón de género pudieron ser autoinfligidos. O sea, fíjense, la revictimizan a la pobre Ruperta diciéndole, es que Ruperta misma inventó toda esa historia para ganar adeptos y ganar las elecciones, ¿no? Ella misma mandó pintar su cara con bigotes y con cuernos. Háganme favor. Esto sí es como deleznable, ¿no? Es una estrategia política que se inventó ella. Se trata de una estrategia revictimizante. Alegan que no puede calificarse de tal manera, pues no se encuentra acreditado en autos que sean responsables por los actos de violencia de género denunciadas, por lo que tal calificativo vulnera su derecho al principio de presunción de inocencia. Dicen, claro, es que tú estás diciendo que sí fui yo, pero no estás tomando en cuenta que a lo mejor sí fue ella misma, ¿no? Ella misma se inventó todo este cuento chino para afectarme a mí que gané las elecciones, ¿no? Y aquí el tribunal, la sala superior dice, argumento infundado. Uno, qué gachos, porque están pretendiendo hacerla ver como una persona sin ética y sin escrúpulos. Y además, si lo hace, es una locura, porque ella está haciendo un acto que va a hacer que pierda, ¿no? Ella misma está en condiciones, poniéndose en condiciones de desventaja, y en una posición de desventaja, ¿cómo va a ganar? ¿No? Dice la sala superior, descalifica la acusación sin fundamentos con los que pretender la culpa a la candidata de dichos actos con la supuesta intención de obtener un beneficio político por parte de una estrategia, pero no cuenta con pruebas que siquiera pudieran resultar indiciarias para probar que tales aseveraciones de ahí que se desestime. O sea, fíjense, es, a ver, dime qué cosa de todo lo que pasó le da una ventaja a ella. Y nada más hay que agregar, la Ley General de Víctimas en su artículo 5 establece que las características y las condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. O sea que también, por la Ley General de Víctimas, no puedes decir que ella misma está siendo revictimizada por ella misma, ¿no? Es que además es ilógico, ¿no? Es como decir que los ataques de Loret de Mola los paga el mismo Andrés Manuel López Obrador para verse como víctima y contratar a esta señora Vilchis para que vaya los miércoles a decir que lo que dijo Loret de Mola es una mentira, ¿no? Como si eso le ayudara a ganar adeptos o tener una... No sé, está como raro, ¿no? Eso sí es un argumento charro. Eso como que no tiene sentido, me parece. Bueno. Estos son los 7 argumentos o los 7 agravios que me parece que son más relevantes
Y que precisamente lo que están haciendo los integrantes de la sala superior es decir, a ver, yo no te estoy anulando ni colocándote a ti en una posición de indiciado, ni te estamos averiguando, ni te estamos sancionando a ti. Estamos anulando un proceso porque sí hubo una violación de derechos fundamentales a Ruperta. Bueno, ¿quién fue la magistrada ponente de esta resolución? Pues la magistrada Soto Fregoso. Vamos a ver. Conclusiones. La inexistencia de las pintas con mensajes con connotaciones peyorativas en las que se tuvo por intención disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal de Iliatenco Guerrero, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver como que por su condición de mujer era incapaz de gobernar. Eso no nos queda duda. Todas las pintas y todo lo que ocurrió era para hacerla ver en su condición de mujer que era incapaz para gobernar. Y no era una buena idea ponerla en la presidencia municipal. Segunda conclusión. Es un hecho que la diferencia entre primero y segundo lugar es del 0.97% de los votos. Es decir, hay una diferencia mínima de tan solo 53 votos con los que se cumple el elemento necesario para que se actualice la presunción de pleno derecho de que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección. Fue nada, fue bien poquito, 53 votos. Bueno, conclusión tercera. La incidencia en el proceso electoral, toda vez que la población estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección, así como durante el periodo de reflexión e incluso durante su traslado de ciertas comunidades a las casillas correspondientes. Recuerden ustedes que aunque no haya habido casillas en algunos poblados, sí se tenía que la gente que desplazar y pasar por esas vías, aunque algunas fueran de alta velocidad. Dice, diversos mensajes fueron colocados en lugares estratégicos que necesariamente debían ser transitados por los votantes. 4. La violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado con motivo de los mensajes de migrantes que hicieron referencia hacia su persona. Ese daño sí está probado. Sí está probado, además por el entorno y la contingencia sistémica en la que se da toda la operación. Y claramente se puede presumir que trascendieron el resultado de la elección. Poquito, pero se dio. Por lo tanto, ¿qué fue lo que resolvió la Sala Superior? Se confirma la resolución controvertida y se anula la elección. La elección se vició de manera trascendente e irreparable en su autenticidad por hechos que no pueden ser pasados por alto debido al desconocimiento de su origen. O sea, no sabemos quién fue, pero pues eso ocurrió. Y si haya sido como haya sido, ahora sí, esos hechos estaban allí. No sabemos de dónde vinieron, ¿no? Pero ocurrieron. Tuvieron tal impacto que transgredieron el principio de certeza de la elección. Ahí está el punto, ¿no? Y parece que sí se violaron estos derechos. Por lo menos se enrarecieron en el ambiente, y eso sí nos consta. Ahora bien, la nota y la sesión fue en línea por motivos de la pandemia. El 26 de septiembre, con 6 votos a favor, se declaró la nulidad de la elección gracias a que se acreditó que la campaña Ni una vieja en el poder, que supuestamente había orquestado Eric Sandro Leal Cantú, candidato del Partido del Trabajo, afectó la elección. La nota periodística señala: en sesión pública a través de la videoconferencia iniciada el 29 de septiembre, los magistrados Mónica Araliz Soto Fregoso y Yanino Talora Almaracís, así como los magistrados Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, valoraron el hecho de que la sala regional concluyó que la violencia política en razón de género inhibió la participación libre de la candidata
en la contienda y generó un desequilibrio en las condiciones de la competencia electoral. Ahí está el punto esencial. Se generó un desequilibrio en las condiciones de la competencia electoral y por lo tanto se enrareció el ambiente y se dañó un derecho electoral a la candidata. Dicen y le atribuyen a Eric Sandro Leal Cantú toda esa pinta, pero la verdad es que pues no queda claro. Si se dan cuenta, nos falta todavía por ahí un voto. Vamos a ver qué dice el voto particular, ¿no?, de este magistrado. Voto particular que con fundamento en lo dispuesto en la ley, el magistrado José Luis Vargas Valdés señala como su voto particular, ¿no? Literal. Digo, no lo voy a leer todo porque nada más voy a colocar las partes más interesantes. Quiero que vean ustedes. Yo diría, antes de darle lectura, bueno, es que ahorita lo leemos, pero va a ser solamente a ojo de abuelo de pájaro, a ojo de buen cubero. Les diría que lo que está haciendo el magistrado José Luis Vargas Valdés es señalar que no se puede dañar al candidato triunfador porque los elementos, o sea, la resolución sí lo daña a él, o sea, sí lo afecta, y el daño parecería que es una represalia de hechos que no fueron probados. Aunque la prensa haya dicho que él orquestó todo esto, esta campaña que no haya mujeres en el poder. Y dice el voto: con el debido respeto, formulo voto particular en la resolución correspondiente al recurso de reconsideración tal, porque a diferencia de lo aprobado por la mayoría del pleno de esta sala superior, considero se debe revocar la sentencia de la sala regional de la Ciudad de México, confirmar la diversa emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y por ende firmar también los resultados de la elección del ayuntamiento, ¿no? Confirmarlos. Ahora, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, el argumento tercero del voto particular. Atribución de la conducta, ¿no? Si bien quedó acreditada la existencia de actos de violencia política por razones de género en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano, también es verdad que no hay pruebas con las que se demuestre que estos actos pudieran ser atribuidos a alguno de los contendientes. Esto es cierto, pero precisamente, si vemos todos los argumentos, es que nunca se le atribuyó responsabilidad a los contrincantes. Al respecto es importante precisar, dice el magistrado, que la atribución de la conducta es un aspecto que deberá ser valorado por la autoridad electoral al analizar la violencia política de género. Es decir, no puedes dejar de considerar que debe haber un responsable. Y tienes que considerarlo automáticamente que va a ser la parte afectada, parecería. No lo dice así, pero parecería que uno tendría que considerarlo. Porque dice, con el objeto de analizar su trascendencia en el proceso electoral, pues evidentemente no será lo mismo si los actos irregulares los comete algún sujeto de derecho electoral, dígase partido político, dirigente, candidatos o personas directamente involucradas con el proceso electoral, que si son cometidos por terceros ajenos al proceso, que no se tenga conocimiento de la autoría. O sea, dice, no es lo mismo saber quién fue que no saberlo. Y no podérselos atribuir a los adversarios, digamos, ¿no? Claro que aquí, si lo ven ustedes, este voto particular atiende a que tiene que resolverse atendiendo a la responsabilidad. Y claro, si no se considerara y no se tomara en cuenta estas pautas de convencionalidad, ¿no?, estos estándares probatorios convencionales, es ilógico
que se razone como se está razonando. Porque todo proceso, si ustedes llevan la materia de teoría procesal, o teoría general del proceso, pues siempre hay una parte demandada y una demandante. Siempre hay una parte que denuncia y otra que es la responsable. Pero esta parte procesal pues, está muy rara en nuestra lógica regional. Y el argumento cuarto, incidencia concreta en el proceso electoral. En el caso concreto de los hechos acreditados que fueron considerados como violencia política de género, no se desprende la trascendencia que tuvo en el resultado de los procesos electorales, ya que lo que se encuentra acreditado son actos de violencia de género realizados por personas no identificadas, que si bien no son aceptables ni deseables en los procesos electorales para considerarlos determinantes en cuanto al resultado de la elección, debe ser a partir de elementos objetivos específicos y no de argumentos genéricos o abstractos, como los que el Partido Movimiento Ciudadano hizo valer en la instancia local y regional, ¿no? O sea, dinos en concreto qué fue lo que pasó Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano dice, alguien, no sé quién, puso esto y me está afectando. Las magistradas del magistrado de la Sala Superior, salvo usted, señor magistrado, dicen que no se está atribuyendo una responsabilidad al otro partido ni a nadie, pero se está revisando que efectivamente sí hubo un daño. Yo sé que esto suena muy extraño, y desde esta perspectiva, efectivamente, el magistrado Vargas tenía razón. ¿Cuáles son los criterios de valoración de pruebas? Que los vamos a ver mañana. ¿Cuáles son los criterios? Dentro de un proceso regional, un proceso en la ciudad, en México mismo, en el país, esta metodología sin un responsable y además tomar una decisión en la que no hay responsable, pero se le puede sancionar a una parte que no es responsable, está afectando. Ahora, me parece que también lo que hay que señalar es que la Sala Superior, Y mire, luego de que lo que está diciendo la Sala Superior es que se anula la elección, no por dañar a nadie, sino porque la elección del Partido del Trabajo no fue en un ambiente de garantías de igualdad de la elección. Es decir, las condiciones no se dieron iguales. Es como si hubiera caído un meteorito el día de la elección y hubiera habido un poblado o una parte de la población que no pudiera votar porque el meteorito cayó y destruyó los puentes. Oiga, pero ganó el Partido del Trabajo. Ellos no tienen la culpa de que haya caído el meteorito. Hombre, no tienen la culpa de que haya caído el meteorito, pero las condiciones que se dan con la caída del meteorito, pues obviamente no deja en condiciones de igualdad las elecciones, ¿no? Y yo creo que es un poco el caso. El hecho de que las pintas hayan existido, precisamente lo que está haciendo es enrarecer el ambiente. Ahora, vamos a ver este epílogo. ¿Qué pasó? Se repusieron las elecciones, ¿y qué creen que pasó? Y mire, luego de que el pasado 29 de septiembre el Tribunal Electoral anuló la elección para el Ayuntamiento de Iliatenco, esto es en Guerrero, debido a la violencia política de género, este fin de semana finalmente se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir al presidente municipal. El triunfo fue para el candidato del Partido del Trabajo, Eric Sandro Leal, quien precisamente fue el acusado de violencia de género. Esto fue lo que comentó al respecto. Hay otra nueva elección que tenemos que realizar nosotros como Iliatenco, y pues ya está rebasado el tema, ¿no? de lo que el tribunal dictó. Yo creo que hay un tema que pues la verdad nos preocupa a todos y que ¿Es lindo usted? es lindo, así es lindo todo ese tipo de actos. Bueno, el acusado de violencia política de género, y ahí está, elegido. Bueno, pues sí, digamos que ganó, pero ganó en unas condiciones. Aquí sería interesante preguntarse si ganó en una condición de igualdad, porque
también es cierto que el que pega primero pega más fuerte, ¿no? O el que pega primero pega doble. Aunque se dio nuevamente la elección, no sé si es también en condiciones de igualdad, ¿no? Tal vez lo que hubiera sido más sano es que no hubieran competido los mismos candidatos, ¿no? Yo es lo que pienso. Y por lo menos aquí María Ramírez también está de acuerdo conmigo. O sea, ya repusimos todo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo en condiciones. A lo mejor que hubiera 2 candidatas mujeres hubiera sido muy interesante. O que ahora Movimiento Ciudadano tuviera un hombre y el Partido del Trabajo una mujer. Eso hubiera sido muy interesante, ¿no? Yo no sé si el Tribunal Electoral, la Sala Superior podría haber exhortado a los partidos a que en el momento que se tengan que volver a establecer las condiciones para una nueva elección, tengan que tener estas condiciones. No lo sé, desconozco esto, pero habría sido una muy buena recomendación. Que tal vez no hay un precedente, pero bueno, es algo que el aspecto cognitivo que presenta toda esta actividad, pues va resolviendo el asunto. Bueno, yo sé que fue un caso, no les di teoría, y yo creo que es más interesante, es más ilustrativo un caso, donde vemos la metodología de convencionalidad aplicada a un caso particular, ¿no? Y no es que los estados firmantes hayan acordado esta metodología, o sea, la acuerdan para la Corte Interamericana, pero lo interesante es que, habiéndola contemplado y siendo miembros, también la consideren para este tipo de procedimientos. Me parece que es muy interesante este campo de desarrollo del razonamiento de la Sala Superior. Creo que es un caso paradigmático y nos da una gran lección. Nos da una gran lección de la defensa de los derechos y no necesariamente siempre buscando un responsable. Decía Hans Kelsen que uno de los rasgos de la mente primitiva, esto lo dice en un libro que se llama Derecho y Naturaleza, de 1946, creo, dice: la mente primitiva jurídica busca siempre un responsable. Es como una cosa básica, y en el derecho parece que ese aspecto es permanente o es perenne. Pero dice, lo interesante es que ya cuando el pensamiento jurídico se vuelve más sofisticado, más abstracto, las condiciones de razonamiento jurisdiccional pueden modificarse. Y creo que este es un gran ejemplo, porque lo que se busca es proteger un derecho, no tanto castigar a alguien. Y creo que esto es un parámetro interesante, porque lo que queremos es que se respeten los derechos, más que castigar a alguien. Yo creo que, fíjese, y si lo mandamos a otro campo, queremos que nuestras elecciones sean justas, ¿no? Que no haya tranzas. Y si hay tranza, pues que castiguen al tranza, o al que castiguen al que hace fraude. Pero si no, que nos garanticen que las elecciones son justas y en igualdad de condiciones, ¿no? Yo les diría, no necesito que se busque responsables por los eventos de Tijuana y Guanajuato. Yo lo que quiero es que no maten a los civiles, ¿no? Cuando la Secretaría de Seguridad o el Secretario de Seguridad sale y dice, vamos a buscar a los responsables, bueno, qué bueno si los llegan a encontrar, pero lo que queremos es que se dé una condición de no violencia. Y esto creo que es muy importante repensarlo en nuestro campo jurídico. Y creo que a eso se refería Kelsen cuando dice la mente, la psique del hombre primitivo, así llama el capítulo de Derecho y Naturaleza. Dice, es una persona que no le importa ya ni siquiera quién mató al hermano. Digo, no le importa la muerte del hermano, sino saber quién lo mató, ¿no? Entonces parece que hay más bien un dejo de venganza y es algo más primitivo, en vez de buscar proteger los derechos. Aquí Fidel García dice, a ver, vamos a ver. Pero al no acreditarse que fue el candidato el que originó los hechos de violencia política, entonces posiblemente se tomara como violencia a sus derechos políticos electorales, en el caso de que el tribunal hubiese decidido cambiar de candidatos.
Cierto, es un punto muy bueno, Fidel. Tal vez sí habría cometido allí habría sido un problema eso, ¿verdad? Tal vez por eso no pudieron sugerir al partido que cambiara de candidatos. Pero tal vez podrían decir, no, pues sí se te dieron la oportunidad, se anuló esa elección, pero ahora el partido ha decidido que ya no seas tú el candidato en la nueva elección, ¿no? O que se repensara la elección del candidato. No sé, creo que habría alguna otra forma. Si se hace así tan a rajatabla, creo que sí podría prestarse a un malentendido. Pero tal vez se podría sugerir que se hubiera repuesto todos los procedimientos del inicio, ¿no? Porque claro, que los factores sigan siendo los mismos, pues también puede ser que no hayan limpiado todas las condiciones para una elección en igualdad de condiciones. Bueno, todavía tenemos unos 10 minutos más. Comentarios, a ver, me gustaría conocer su opinión sobre este asunto. ¿Qué piensan? Ahí tienen una forma de argumentación utilizada por un parámetro de convencionalidad. ¿No? ¿No hay opiniones? Ana Cristina, qué bueno que lo Casi siempre cuando se anula una elección y entonces deja los mismos candidatos, la verdad es que casi siempre vuelve a ganar aquel por el cual se anuló. Eso ya está más que comprobado. Aquí en Michoacán se han anulado varias veces, bueno, sí, unas 4, y casi siempre queda el mismo. Y aquí yo tenía una duda, ¿no se borraron las pintas antes de la nueva elección, no sabe? ¿No se ordenó que no sé, pero ahora, no lo sé, esto es una muy buena pregunta, no lo sé. Pero fíjese, aunque las hubieran quitado, bueno, es muy buena pregunta, porque si no las quitaron, siguió así como el mensaje, sigue apuntando, ¿no? Ahora, si las quitaron, me parece que también, pues, como decía, el que pega primero pega doble, porque pues ya ocurrió, ¿no? Sí. Ya se dijo eso, ya es, híjole, pues es como cuando le cachan a la esposa, al amante, como este caso terrible, ¿no? Del profesor de la Universidad de La Salle, no sé si lo vieron ustedes. Sí. No, cometen un homicidio en las condiciones más burdas y absurdas, ¿no? Pero pues ya la señora ya quedó manchada de por vida, ¿no? Por andar con la mente y aparte por matar al marido y a lo tonto, ¿no? A ver, yo creo que aquí el daño está y permanece en el imaginario social, ¿no? Aunque se reponga, por eso decía, no es que se le viole el derecho a los candidatos, sino que lo que se busca es que se haga una elección en igualdad de condiciones y tal vez considerar los mismos candidatos en esta nueva elección no sería prudente por parte de los partidos para establecer las condiciones de igualdad, ¿no? E incluso creo que hubiera sido muy interesante que se sugiriera que se cambiaran los géneros de los participantes. Eso habría sido interesante, ¿no? Pero claro, a ver si ahí si hubiera ganado Movimiento Ciudadano con un candidato hombre y hubiera perdido el Partido del Trabajo con un partido, con una candidata mujer, capaz de que hubieran esgrimido, no, es que esas pintas que yo no puse y que no me están atribuyendo a mí, también ya me afectaron a mí, ¿no? Y entonces se hace como un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. Pero interesante el comentario, Ana Cristina, sí, estadísticamente parece que se da. Y lo interesante es que yo creo que sí habría que cambiar candidatos. Y en razón de que no se violentan los derechos a ser electos, ¿no? Sino que ya tuvieron su oportunidad, pero se repone una elección, pero también habría que también reponer las condiciones de igualdad. Es un comentario personal. Bueno, Fidel dice acá, y podría afectar cuestiones de paridad. Pues también eso. Claro, es que son temas que ya vimos cómo se resolvió, pero si buscamos que se garanticen los derechos, ahí está el problema. José René Olivos, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Aquí me parece 2 aspectos muy importantes. Aquí se trata de principios
me parece que son fundamentales. ¿Qué se garantiza? El principio de equidad y el principio de certeza jurídica, que creo que es el fundamento esencial. Efectivamente, en un proceso, pues habría dos partes. Aquí no, lo que tenemos son hechos, y es una verdad, es lo que se está buscando, una verdad jurídica que se demuestra con los hechos. Y justamente creo que es lo que se está garantizando, estos dos principios. Principio de certeza jurídica, de equidad en la contienda, y que finalmente termina en un proceso electoral. Desde mi punto de vista, ahí se está respetando los derechos, porque nuevamente vuelven los actores a competir. Y queda claro además que se repite por la situación, porque se violentaron estos principios. Y justamente este es el mensaje en términos jurídicos. Ahora, aquí también hay un elemento que advierto, que es el medio de comunicación, que juega un papel importante. Y creo que eso es un medio masivo de comunicación, muy trascendente, sobre todo por los comunicadores o las comunicadoras que expresaron qué sucedió, y que bueno, ya al momento de conocer la sentencia y estos recursos que se interpusieron y los resolutivos que se dieron en términos muy concretos, pues se advierte que efectivamente a quien se le estaba imputando esta situación no se acreditó. Lo que es lo que se está acreditando, una violación de principios fundamentales, ¿no?, de derechos humanos. Creo que esa es mi consideración. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, José René Olivos Campos. Me parece que muy pertinente su comentario y obviamente nos deja muchos elementos de reflexión nuevamente y me parece que son complementarios, ¿no? En nada confronta lo que se ha planteado. Bueno, pues no sé si alguien más quiere comentar algo antes de que nos vayamos. Todavía vamos a vernos el día de mañana para ver argumentación probatoria. Y pues les agradezco su generoso tiempo, su atención y nos vemos el día de mañana. Que tengan ustedes muy buena noche. Gracias, buena noche. Adiós. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, excelente noche.